Hermanos, qué alegría verles en esta noche una vez más. El Señor les bendiga a todos. Yo hoy vengo con bastante sueño, entonces voy a predicar menos de lo que prediqué estas noches anteriores. Ahí estaba bostezando y me dice mi hermano: ay, pastor. Y eso que no he predicado, les vamos a ver cómo nos va hoy, ¿verdad? Bueno, el Señor les bendiga. Gracias por estar esta noche acá, porque siempre es importante que la iglesia se congregue para algo tan importante, ¿verdad?, como es una campaña evangelística. Vamos a Génesis, por favor, capítulo 3. Génesis capítulo 3, el verso 6. He titulado este mensaje: una decisión que produjo graves daños. Una decisión que produjo graves daños. Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra del Señor: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Padre, gracias, Señor, en esta noche por darnos el privilegio, porque siempre es un privilegio estar en el templo, escuchar tu palabra, reunirnos como hermanos y tener comunión unos con otros, y por supuesto comunión contigo. Gracias te damos en este momento, Dios, y pedimos que seas tú el que hables a través de tu palabra, Señor. Te pido que estemos nosotros dispuestos a obedecerle, que si alguien en esta noche no tiene a Cristo como Salvador personal, pueda pedirle a Él que sea el Señor y Salvador de su vida, y los que puedan ver más adelante el video de esta lección, de este mensaje, también puedan conocerle a Él como su Señor y Salvador personal. Todo está en tus manos, oh Dios, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Una decisión que produjo graves daños. Todos los días, hermanos, tenemos que tomar decisiones. Algunas de esas decisiones son decisiones insignificantes, como por ejemplo, qué ropa me voy a poner, qué voy a hacer, a dónde voy a ir, qué voy a comer. Esas son decisiones que no son tan importantes, pero que todos los días uno tiene que tomarlas. Sin embargo, hay algunas decisiones que son muy, pero muy importantes. Y el asunto con las decisiones es que nuestras decisiones tienen poder. Todas las decisiones que usted y yo tomamos tienen poder. Tienen poder para edificarnos o para destruirnos. Tienen poder para alcanzar la bendición o para traernos maldición. Nuestras decisiones tienen poder para acercarnos más a Dios o para alejarnos de Dios. Nuestras decisiones tienen poder para que podamos conocer a Cristo como Salvador personal, o para que pasemos una eternidad lejos de Dios en la condenación del infierno. Todo depende de nuestras decisiones. Hace tiempo, hablando con un hombre, le pregunté: si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Y él me dijo: bueno, donde Dios me mande. Y yo le pregunté: ¿y qué pasa si Dios toma la decisión de enviarle al infierno? ¿Estaría contento con eso? Pues no, pastor, yo no quiero ir ahí al infierno. Bueno, la decisión de salvación no es una decisión de Dios, es una decisión suya, es una decisión mía, es una decisión que Dios puso en nuestras manos. Él proveyó el medio de salvación, Él proveyó el método, Él proveyó la persona, la única persona que podía salvarnos, y nos dijo: todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino que tendrá vida eterna. ¿Cuál es el requisito entonces? Creer en Él. Amén. Creer en Él. Esa es que la decisión es nuestra. En la palabra de Dios encontramos personas que tomaron decisiones muy, pero muy malas. Decisiones muy, pero muy equivocadas. Y en Génesis capítulo 3, en el versículo 6 que acabamos de leer, encontramos al primer matrimonio. El primer matrimonio en toda la tierra, tomando una decisión que sería muy, pero muy grave. Una decisión pésima, una decisión muy, pero muy dolorosa. Sabemos por lo que hemos leído y lo que conocemos de la palabra de Dios, que a Adán y Eva no les faltaba absolutamente nada. Ellos lo tenían todo. Ellos vivían en un lugar perfecto, en el ambiente perfecto. Ellos lo tenían absolutamente todo. No tenían por qué dudar de la palabra de Dios. Además de eso, tenían la presencia de Dios cada día con ellos. Sin embargo, Dios les había dado lo que le dio a usted y me dio a mí: libre albedrío. Libre albedrío. Y ellos tendrían que vivir su vida decidiendo obedecer a Dios
o desobedecer a Dios. Y lamentablemente tomaron la decisión tan mala de desobedecer a Dios. Y digo que esta decisión fue una decisión pésima por las consecuencias que esta decisión trajo. Hermanos, cuando analizamos fríamente, cuando analizamos, y le digo que me voy a quedar corto en esta noche mencionando las consecuencias de esa decisión, pero cuando analizamos fríamente todas las consecuencias que trajo la decisión que Adán y Eva tomaron, nos damos cuenta que verdaderamente fue algo muy, pero muy grave. La decisión de Adán y Eva completamente afectó a la raza humana en todas las áreas de la vida. Contaminó la creación misma, contaminó todo lo que Dios había creado en un estado de perfección, fue contaminado por esta decisión. Y vamos a ver por qué fue una decisión tan grave. En primer lugar, la decisión de Adán y Eva contaminó toda la raza humana con pecado. Vamos al libro de Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra del Señor de esta manera, Romanos, el capítulo 5, el verso 10, donde se muestra claramente que la decisión tomada por Adán y Eva fue una decisión pésima, dolorosa, triste, una decisión que contaminó a toda la raza humana con pecado. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, dice la palabra de Dios en el verso 10, dice de esta manera: por esto, dice, porque si siendo enemigos, Romanos 5:10, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, más aún estando salvos, Romanos 5:12, estoy equivocado, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. Usted dice, pero ahí no está metiendo a Eva. Pero es que él era cabeza del hogar, él era el líder. No se nos olvide eso, amén. Caballero, usted puede cederle si quiere la autoridad a su esposa, pero quien va a dar cuentas a Dios por su hogar va a ser usted. Así es que aquí lo vemos claramente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vemos un ejemplo claro de esto en el libro de Génesis capítulo 6. Vamos a volver allá a Génesis capítulo 6 para ver un ejemplo claro de esto. Dice en Génesis capítulo 6, el versículo 1 en adelante. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de toda la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, presten atención a lo que Dios dijo ahora: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová, ¿qué fue lo que vio Dios? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Era mucha en la tierra. Y que de todo designio de los pensamientos del corazón del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Hay tres pasajes, probablemente hay otros, pero recuerdo ahorita tres pasajes en la Biblia donde se menciona que Dios vio que la maldad era demasiada ya en la tierra. Uno es este pasaje, Génesis capítulo 6. Otro es cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Ahí se presenta y dice la palabra de Dios que el pecado ya era nauseabundo, ya era repugnante, ya era una situación insoportable para la santidad de nuestro Dios. Tenemos que recordar que nuestro Dios es santo, santo, santo. La inmoralidad, el pecado, la carnalidad, nada de eso tiene que ver con Dios, absolutamente para nada. Y el otro pasaje lo encontramos en el libro de Jonás, cuando dice la Biblia que el pecado de Nínive también era mucho y había subido ante la presencia del Señor. Bueno, aquí vemos una historia, una etapa de la humanidad donde el pecado se había extendido por todo lado y era abundante la maldad. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
¿Se da cuenta usted, hermano, lo que provocó una sola decisión? ¿Se da cuenta usted lo que provocó una sola decisión tomada por dos personas llamados Adán y Eva? La tierra estaba completamente contaminada con pecado, contaminada con maldad, contaminada con violencia, y Dios toma una decisión y dice: no, yo voy a limpiar esto, y manda un diluvio, y solamente una familia permanece, la familia de Noé. Él, su esposa, sus hijos y sus nueras permanecen. Y usted dice: bueno, ya el asunto está arreglado, ya se eliminó de la tierra toda la maldad y toda la violencia. Pero hay que recordar que el pecado iba dentro de Noé, el pecado iba dentro de los hijos de Noé, dentro de la esposa de Noé y dentro de las nueras de Noé. Así es que ellos siguieron teniendo hijos, ellos siguieron multiplicándose, y el pecado volvió a llenar nuevamente la tierra por una sola decisión. Por eso le decía al principio que nuestras decisiones tienen poder de edificarnos o poder de destruirnos. Eso lo decide usted, ¿verdad? Mi abuela siempre me decía: papito, cuando yo le decía: abuela, ¿puedo hacer tal cosa?, y ella me decía: papito, usted es dueño de sus acciones. Y es cierto, yo soy quien decide. Yo soy quien decide. Hace muchos años tuve la experiencia de ir a testificarle a un hombre ahí en San Sebastián, cuando yo era tan solo un obrero en San Sebastián, y fui a visitar a un hombre que él no había llegado a la iglesia, pero la hermana de él había ido. Entonces fui a testificarle, y cuando él me recibió en la casa, me recibió muy bien y conversó conmigo y hasta vacilamos y todo. Luego llegó el momento en que yo le testifiqué y él me dice: no, todavía no, yo voy a esperar más tiempo, yo voy a disfrutar de la vida, voy a hacer muchas cosas. Después le agradezco que haya venido, que me haya hablado de Cristo, pero yo más adelante voy a tomar esa decisión. 8 días después, ese hombre apareció en un guindo, en una bolsa. Alguien le había asesinado y lo habían ido a tirar ahí y había muerto, obviamente. No sé si en esos 8 días aceptó a Cristo, pero si no lo hizo, tomó la decisión más equivocada que pudo haber tomado, la de rechazar a Cristo como Salvador personal. A veces usted puede rechazar algo y hay otra opción. Usted rechaza algo y hay 5 opciones. Usted rechaza esto y hay 10, 20 opciones, más en este mundo tan competitivo en que estamos actualmente. Pero rechazar a Cristo es grave porque no hay otra opción, no hay más. Entonces, si usted rechaza esa opción, simple y sencillamente no hay más opciones donde usted pueda escoger. Amén, hermanos. No hay más opciones. Entonces vemos que el pecado de Adán y Eva, la decisión que ellos tomaron, contaminó completamente la raza humana. Y aunque hubo un diluvio que limpió parcialmente la tierra, los seres humanos que quedaron vivos ya estaban contaminados con pecado, y los descendientes de ellos continuaron siendo pecadores hasta nuestros días. Y las próximas generaciones que vengan después de nosotros serán pecadores también. Así es que fue una decisión muy equivocada. La decisión de Adán y Eva fue equivocada porque abrió la puerta a toda una gama, a toda una variedad de pecados, cosas terribles e inimaginables que nunca antes se habían visto. La decisión de Adán y Eva abrió la puerta para que toda esa lista de pecados, toda esa lista de maldades se reprodujera en la tierra. En el libro de Romanos capítulo 1 encontramos esa lista de maldad, y le digo que la lista se queda corta también. Romanos capítulo 1 nos dice la palabra del Señor de esta manera. Romanos 1:18, preste atención a la descripción que Dios hace de la maldad que hay en el corazón del hombre. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce de ser manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hagamos una pausa ahí. Dice que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Sabe cuál es la época de la historia más triste en cuanto al pensamiento y los razonamientos del hombre? Este momento. Estamos viviendo una etapa en que el hombre cree que
sabe más que Dios. Estamos viviendo una etapa en que el hombre cree que Dios es algo ya ambiguo, algo pasado de moda, que Dios no sabe nada, que lo que está escrito en este libro simple y sencillamente está obsoleto. Eso es lo que el hombre cree. Y se han envanecido en sus razonamientos, la filosofía, la psicología y todas esas cosas que hoy en día la gente habla por todo lado. Los libros de autoayuda, incluso algunos, quieren desvirtuar la sabiduría de Dios. Pero no hay nadie tan sabio como Él. No hay nadie que se iguale a Él. Seguimos leyendo en el verso 22. Dice: profesando ser sabios se hicieron necios, y su necio corazón fue entenebrecido, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice, dando culto a las criaturas. ¿Sabe usted y yo no tenemos idea cuántos millones se gastan en el cuidado y en la protección de animales, pero no se gasta la misma cantidad de millones en la salvación de las almas perdidas? Porque la gente da culto a las criaturas y adora a las criaturas y está cuidando la creación de todo, y no sabe que un día la creación será quemada por completo. Pues así está escrito en la palabra de Dios. Versículo 26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso del natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Le parece conocido esto? ¿Hombres con hombres? ¿Le parece conocido en nuestros días? Ya Dios sabía lo que iba a pasar en el tiempo. A Dios nada lo toma por sorpresa. A Dios nada lo sorprende, porque Él lo conoce todo. Él conoce el futuro, Él conoce todas las cosas. Versículo 28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Después de leer esto, dígame, ¿fue pésima la decisión de Daniel? Demasiado pésima. Y ellos ni sabían ni entendían todo lo que esto iba a acarrear. Y a veces, hermanos, nosotros tomamos decisiones simplemente por tomarlas, sin pensar las consecuencias que eso puede traer. Pero la decisión de Adán y Eva fue sumamente grave. La decisión de Adán y Eva produjo la muerte. Como lo mencionamos una noche de esta, Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La decisión de Adán y Eva logró destituir al hombre por completo de la gloria de Dios. Y ahí mismo en Romanos, un poquito adelante, Romanos capítulo 3, el versículo 10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo ni alguno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 23, para parar ahí, porque sigue diciendo: sepulcro abierto su garganta y todo lo demás. Pero pasemos al verso 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituido significa separado, pero también esa palabra destituido significa, escucha lo que significa, privar a alguien de algo. Cuando uno se pregunta ¿de qué nos priva el pecado? Bueno, nos priva de estar en la presencia maravillosa de Dios. Cuando una persona no ha conocido a Cristo, cuando una persona muere sin Cristo, está privada para siempre de la gloriosa presencia de Dios.
El pecado nos priva de una infinidad de bendiciones que vienen cuando uno acepta a Cristo como Salvador personal. Porque la salvación que Cristo ofrece no es solamente para librarnos de la condenación, sino que junto con esa salvación viene toda una gran cantidad de bendiciones increíbles. Lamentablemente el pecado nos priva de todo lo bueno que Dios ha preparado para el ser humano. La Biblia dice que allá en el cielo hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes le aman. Pero quienes viven en pecado y rechazan a Cristo serán privados de eso por la eternidad. Entonces es un grave asunto, es una decisión grave. El pecado de Adán y Eva, la decisión de Adán y Eva, en el momento que ellos decidieron pecar, en ese momento trajeron enemistad entre Dios y el hombre. Y a nadie le conviene ser enemigo de Dios. No nos conviene tener ningún tipo de enemigo, pero mucho menos cuando ese enemigo es Dios, porque Él es el dueño de nuestra vida. Él es el dueño de todo lo que tenemos, y Él es el que puede darnos salvación, y nadie más que Él, por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces no nos conviene ser enemigos de Dios, pero la Biblia dice que una vez que Adán y Eva tomaron esa decisión, hicieron que la raza humana se convirtiera en enemigos de Dios. Dice en Romanos 8, capítulo 8, versículo 7, hablando de esta enemistad, dice en Romanos 8, 7, por cuanto los designios de la carne, hablando de nosotros por supuesto, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Eso es lo que sucedió con el pecado, con la decisión de Adán y Eva. Nos convertimos en enemigos literales de Dios. Y por eso Dios, como le dijimos un día de estos en la noche, proveyó reconciliación por medio del Señor Jesucristo. Proveyó reconciliación. Hermanos, cuando uno lee la Biblia, si usted ha leído la Biblia de Génesis, Apocalipsis, usted se dará cuenta de lo paciente que es Dios. La Biblia dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que todos perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Con lo malo que somos nosotros, con las cosas tan terribles que hemos hecho, y aún siendo salvos y redimidos por Cristo, pecamos hoy, le pedimos perdón solo para 10 minutos, media hora después estar haciendo lo mismo por lo cual le habíamos pedido perdón, y aún así es paciente para con nosotros. Bueno, si no fuese por esa paciencia de Dios, nadie sería salvo. Nadie sería salvo. La decisión de Adán y Eva trajo como consecuencia la condenación eterna para todo hombre. Ahí mismo donde estamos, en el libro de Romanos, allí mismo donde estamos, la Biblia nos dice que trajo condenación. Romanos 5:18 dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, el verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la transgresión de uno, o sea, Adán, por medio de la transgresión de él vino la condenación a todos los hombres. Pero gracias a Dios por el sacrificio de Cristo vino la justificación y la salvación para usted y para toda la raza humana. Fue una decisión pésima la de Adán y Eva. Pero ¿sabe? Dejemos de lado la decisión de Adán y Eva y pensemos en otra decisión que alguien tomó. Una decisión que funcionó, una decisión que sirvió, una decisión que borró y eliminó todo el grave daño que había ocasionado la consecuencia de Adán y Eva. La decisión de Dios. La decisión de Dios. Génesis capítulo 3 dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, vamos nuevamente allá al libro de Génesis capítulo 3 y dice la palabra de Dios específicamente en el versículo 15. Eso es lo que conocemos como la primera promesa de un Salvador en la Biblia. Aquí Dios está prometiendo un Salvador. Dios sabía la decisión que Adán y Eva habían tomado. Él sabía el pecado que habían cometido e inmediatamente Dios anuncia un Salvador. Gloria al Señor por eso. ¿Estaba Dios obligado a darnos un Salvador? No. ¿Merecíamos nosotros un Salvador? No.
hecho algún mérito para alcanzar la salvación? No, pero Dios proveyó un Salvador. Él tomó la decisión de enviar un Salvador a la raza humana, y gloria a Dios por esa decisión, porque es la mejor decisión para toda la raza humana, que ha venido a beneficiar a cada ser humano. Si la decisión de Adán y Eva fue una decisión pésima, la decisión de Dios fue una decisión maravillosa. Todo lo que Dios decide es maravilloso. Todo lo que Dios piensa es excelente. Todo lo que Dios hace es magnífico. Todo lo que Dios hace no tiene igual. Y vamos a ver las consecuencias de esta decisión. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No vamos a entrar a la explicación de eso, porque sé que ustedes conocen de esto, pero allí Dios estaba prometiendo un Salvador. El Señor Jesucristo voluntariamente, note que digo voluntariamente tomó la decisión de venir a salvarle a usted y a salvarme a mí. En la carta de Filipenses, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. En la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo escribió estas palabras hablando de la decisión que Cristo tomó de venirnos a salvar. Y dice en Filipenses, el capítulo 2, los versos 5 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Filipenses 2, los versículos 5 en adelante. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Gloria a Dios por eso. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En este pasaje, mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amiga, estamos viendo que la decisión del Señor Jesucristo de venir a salvarle a usted y a mí fue una decisión voluntaria, 100% voluntaria. Analicemos algunas frases de las que dice aquí. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sabemos que aunque Jesucristo se encarnó y fue 100% hombre, sabemos que fue 100% Dios también. Jesús, siendo Dios, no tenía ningún tipo de obligación de venir a encarnarse y venir a esta tierra, experimentar todo lo que experimentó, las ofensas, las burlas, las críticas, todo lo que hicieron de él, y tras de eso la masacre y todo lo que hicieron con él antes de crucificarle y luego crucificándole. Él no estaba obligado a hacer eso. Él es Dios. Él no tenía por qué venirle a salvar a usted ni a salvarme a mí. Él no tenía esa obligación, pero no se aferró a ese estatus maravilloso que nadie puede alcanzar, el estatus del Dios Todopoderoso. No se aferró a eso, aunque pudo haberlo hecho y tenía el derecho de hacerlo. Él pudo haber dicho: yo soy Dios, yo no voy a ir ahí, y yo no me voy a encarnar, y yo no voy a vivir como vive un simple ser humano, y yo no voy a permitir que me humillen, y yo no voy a permitir que hagan conmigo lo que quieran, y luego hagan de mi cuerpo una masacre, y luego me crucifiquen en una cruz solo para salvarles, cuando ellos son los culpables de sus decisiones. Pero no se aferró el ser igual a Dios. Gloria a Dios por eso. Seguimos leyendo. Sino que se despojó. No lo despojaron, se despojó. Amén, hermanos. No fue que le despojaron de todo y lo tomaron y le dijeron: ahora sí usted va y salva a la humanidad. No, él se despojó a sí mismo. A sí mismo. Tomando forma de siervo. No vimos a Jesús aquí andando en un papamóvil. No vimos a Jesús aquí andando en carruajes. Él no tenía anillos de oro finísimos. Él no comía de las mejores comidas y vivía en grandes palacios.
palacios y castillos. Él tomó forma de siervo, y la palabra siervo significa esclavo. Simple y sencillamente, ¿cómo es que el Dios omnipotente, creador de todo, viene a vivir a esta tierra como un esclavo, como un siervo? No se puede entender eso. No se puede entender eso. Si hay cosas que usted no puede entender, esta es una de ellas, de las que es más difícil de entender. Porque yo le digo, si usted y yo tuviéramos la mitad del poder de Dios, yo no sé ni cómo seríamos. No sé ni cómo seríamos. Si esto es así, uno que es más o menos bonito, a veces juega de vivo, ¿verdad? Ahora con ese nivel, qué triste sería. Sería muy lamentable, ¿verdad? Mi esposa fue la única que dijo amén. Sigamos leyendo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Significa que tendría que vivir bajo las reglas de la humanidad. En muchas cosas tendría sed, tendría hambre, tendría cansancio, tendría todo y experimentaría todo lo que usted y yo hemos experimentado. A veces la gente dice, es que Dios no entiende. Mentira, ¿cómo no va a entender? Si Él experimentó todo, de todos modos Él puede y tiene la capacidad de entender absolutamente todo, porque Él nos creó. Él nos conoció desde que éramos un embrión. Mi embrión vieron tus ojos, dice la palabra del Señor. Él sabe absolutamente quiénes somos. Pero por si acaso, acuérdese que Él también fue hombre y que Él experimentó nuestra debilidad. Sintió miedo cuando estaba en el huerto de Getsemaní, porque sabía ya lo que venía. Él estaba aterrorizado en ese momento. Sabía todo lo que vendría después, la gloria, la victoria, la resurrección y todo, pero en la parte humana sentía miedo. Y por eso cuando Él se dirige al Padre, le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Esa es la parte humana hablando. Pero luego dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es la parte divina hablando. Él sabía lo que le esperaba. Así es que, hermanos, definitivamente la decisión de Cristo fue una decisión voluntaria. Seguimos leyendo ahí. Estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente. ¿Cómo es que a Él, a quien debemos de obedecer 100%, Él se hizo obediente? Él se hizo obediente, y se hizo obediente hasta la muerte, y no una muerte común y corriente, sino muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 13, para que usted vea lo que significa morir en una cruz. Aparte de lo doloroso, lo terrible, lo espantoso que eso significaba, espiritualmente hablando, la muerte de cruz tiene un significado tremendo. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, el verso 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro capítulo 2, el verso 24. Dice así la palabra del Señor: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, esta fue una decisión voluntaria, preciosa, maravillosa, la de Cristo en la cruz del Calvario. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, los versos 17 al 18, comprobamos una vez más que la decisión de Cristo, aparte de ser la decisión más maravillosa que el ser humano puede disfrutar, vemos que también fue una decisión voluntaria. En Juan 10, el verso 17 al 18, dice la palabra de Dios de esta manera. Juan 10, 17, dice así: volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Vamos a ver, porque otra vez estoy equivocado con la cita. Vamos a ver, Juan 17, 10, 17.
10:17 al 18. Puede ser que haya sido un dedazo a la hora de escribir. Ok, vamos a dejarla ahí, se las prometo para mañana. Pero el Señor dice que Él puso su vida, dice, nadie me la quita, yo la pongo, dice el Señor. Él dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la pongo. ¿Estoy bien ahí? En el 11 era. Porque escuché como 10 versiones. ¿10 qué, perdón? 17 y 18. Ah, ya, qué tristeza. Con razón, la hermana tenía razón, yo venía con sueño. Estoy en Lucas. Jamás lo hubiera encontrado. Bueno, vamos a ver. Juan 10, ahora sí. Juan 10, 17. Esas son las consecuencias del sueño. Juan 10, 17 dice: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Él dice, yo pongo, amén. Pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén, hermanos. Amén. ¿Fue voluntaria? ¿Fue voluntaria? Claro que sí, fue voluntaria. Una decisión 100% voluntaria. La decisión de Dios, mi hermano y mi hermana, ha sido siempre salvar al hombre. Esa siempre ha sido la decisión de Dios, salvar al hombre. Y para esto ha hecho demasiadas cosas para lograr salvar al hombre. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 2. El libro de Hebreos, capítulo 2, dice la palabra del Señor de esta manera. Hebreos capítulo 2, empecé la campaña leyendo este fue el primer versículo que usé el día lunes. Y dice en Hebreos 2:3, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Pero note lo que dice el verso 4: testificando Dios juntamente con ellos, ¿de qué manera? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. ¿Qué quiere decir este pasaje? Lo que el pasaje quiere decir, así en pocas palabras, es que Dios ha utilizado diferentes medios para lograr salvar al hombre. Diferentes medios, diferentes cosas ha utilizado Dios para tratar de que el hombre llegue a ser salvo y a creer en Él. Dentro de todo eso que Dios ha hecho fue, lo primero, entregar a su Hijo Jesucristo. La Biblia dice en Juan 3:16: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice la palabra de Dios. Dios entregó a su único Hijo, su Hijo unigénito. Unigénito significa único. Él entregó a su Hijo. Esa fue la primera cosa que hizo para salvarnos. Otro ejemplo de todo lo que Dios ha hecho para salvarnos: reveló a su Hijo en el Antiguo Testamento por medio de figuras y símbolos. Porque la palabra de Dios nos dice que en toda la Biblia se habla de Cristo. Cristo es el personaje central de la Biblia. Él es el personaje principal. Usted dice: pero yo no veo el nombre de Cristo en Génesis, yo no lo veo en Éxodo, ni en Números, ni en Levítico, ni en ninguno de los libros del Antiguo Testamento. Es porque está, pero está representado por símbolos y figuras. Le voy a poner un ejemplo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a ver este pasaje. En el Evangelio de Juan, capítulo 3. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Juan capítulo 3. Vamos a poner un ejemplo de lo que Dios en su grandiosa sabiduría hizo para revelar a su Hijo. Juan 3:14 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, ¿de qué está hablando este pasaje? ¿De qué momento en la historia del Antiguo Testamento está hablando este pasaje? Bueno, acompáñenme por favor al Antiguo Testamento, al libro de Números, capítulo 21, los versos del 4 al 9. Números 21, del 4 al 9. Ahí vamos a encontrar de una vez a qué se refería Juan capítulo 3, versículo 14. Números 21, versículo 4 dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano.
Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y mucho pueblo de Israel, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. ¿Sabe qué significa el bronce? Juicio. Tipifica juicio. Y aquellos israelitas que eran mordidos por serpientes ardientes veían aquella serpiente de bronce y eran sanados. Por eso Juan dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre también será levantado. Todos los que vean en él y crean en él serán sanados. Amén, hermanos. Entonces, el Antiguo Testamento habla de Cristo. Dios también usó eso como método para revelar a su Hijo. Algo más que Dios hizo. La Biblia está llena de profecías que hablan de Cristo como nuestro Salvador. En Mateo capítulo 1, los versículos 21 al 23, dice la palabra de Dios. Mateo 1, 21 al 23, dice así la palabra del Señor. Mateo 1, 21: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuál profeta? ¿De cuál profeta estaba hablando Mateo? Vamos al libro de Isaías capítulo 7, el verso 14. Isaías capítulo 7, el verso 14. Dice la palabra de Dios: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. De esta profecía se estaba hablando en Mateo. Todo lo que se ha profetizado acerca de Cristo se ha cumplido, y lo que falte por cumplirse también se cumplirá. Así es que Dios, para poder salvarnos, ha tomado la decisión de entregar a su Hijo, de revelar a su Hijo por medio de figuras, por medio de símbolos en el Antiguo Testamento. Ha tomado la decisión también de poner profecías que hablaban de su primera venida, y también hay profecías de su segunda venida también. Además, la Biblia dice que una gran cantidad de profetas anunciaron el mensaje de la salvación. Vamos a Mateo capítulo 5, el verso 17. Mateo capítulo 5, dice la palabra de Dios en el verso 17. Dice así: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Abrogar significa abolir, eliminar. Jesús dice: yo no vine a eliminar ni a quitar nada de lo que dice la ley y lo que dijeron los profetas. Por el contrario, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Quiere decir que todo lo que los profetas dijeron de él vino para cumplirlos. Dios utilizó profetas a lo largo de toda la historia que hablaran de Cristo, y él vino para cumplir lo que los profetas dijeron. Ese es otro método más que Dios utilizó para cumplir la decisión de salvar al hombre. Además de eso, Dios ha tomado la decisión de que el Evangelio sea predicado por todo el mundo. Conocemos lo que dice Marcos capítulo 16, el verso 15. Dice: por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Mateo 28, 19 al 20 dice exactamente lo mismo. En Lucas 24, 46 al 47 dice lo mismo. En Juan 20, 21 dice: como el Padre me envió, así también yo os envío. En Hechos 1, 8 dice también lo mismo: hay que ir y predicar el Evangelio a todo el mundo y a toda criatura. Dios ha tomado la decisión de que misioneros esparzan la buena semilla de la salvación por el mundo entero. La misma creación de Dios ha sido utilizada para hablar de Dios. La Biblia dice en el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Además de eso, Dios creó la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, para que por medio de ella el hombre escuche el mensaje de la salvación. Hoy en día, en el año que usted y yo estamos viviendo, canales de televisión y por todas las redes sociales se sigue hablando del mensaje de la salvación.
Se sigue hablando de Cristo en todas las redes sociales. Lo quiera o no lo quiera Satanás, lo quiera o no lo quiera el mundo, lo acepten o no lo acepten, Cristo está vigente. Se sigue hablando de Él y se hablará de Él por la eternidad, porque Dios así lo ha decidido para salvar al ser humano. ¿Sabe qué es lo que me preocupa? No tanto la decisión de Adán y Eva, y por supuesto que no me preocupa la decisión de Dios, me preocupa su decisión en esta noche. Esa es la decisión que me preocupa en esta noche, porque usted tiene la potestad de decir: creo en el Señor Jesucristo, o usted puede decir: rechazo al Señor Jesucristo. ¿Qué va a decidir en esta noche? Cierre sus ojos, por favor. ¿Qué va a decidir en esta noche? Puede ser una decisión